Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Robert Praetorius patrocina esta reacción, nos trae a Igor con tres R's y la canción Daemoni. Así que no tengo ni idea. Así que grupo nuevo en la oficina, entiendo. Pues a mí Bueno, me suena que se ha pasado ya, ¿eh? sí, pues habría que verlo. Espérate, puede que tengas razón. ¿Cuánto llevamos? ¿1100 vídeos aproximadamente? Más. Pues sí, tienes razón. En julio se pasó, efectivamente. Bueno, es la segunda vez entonces que se pasan por aquí. Sí, la vez anterior fue el tema Blast Beat Falace. Perfecto. Ah, ya me acuerdo de quiénes son. Vale, muy bien. Bueno, pues, pero este videoclip creo que va a ser totalmente distinto a lo que vimos la última vez. Así que, bueno, Seguramente. Si se llama Demonio sí, tiene, y tiene te sale pinta. aquí un tío ahí sin pelo, ahí en pelotas, pues Veremos. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Bueno, creo que vamos a hacer una pausa aquí. Bueno, esto es am, muy alegórico, ¿no? Así que, David, ¿qué podemos...? esto es muy metal industrial. Sí, 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 pero Tipo Rammstein, por ejemplo. claro, pero me gustaría que me dijeras qué te parece en lo que estás viendo de momento, porque bueno, al final te quedas con la interpretación de que ese hombre desnudo y totalmente blanqueado sea un demonio. Bueno, al final no va desnudo totalmente, tiene un Yo- taparrabos. ya, sí, ya, me he dado cuenta. Tiene ahí un tanga. Sí, Pero la verdad que la producción del vídeo es alucinante. Parece una peli. total. Lo que yo no sé si va a ser un demonio o va a ser el recipiente del demonio. Bueno, Porque eso del corazón, ese, además que está muy bien hecho lo del corazón, ¿eh? sí, Como late ahí. eso Y te ha la voz molado. del sacerdote es increíble también, con esa voz áspera. Claro. Am, bueno, a ver, yo al principio creía que o me está dando la intención o el recuerdo de ese hombre desnudo, de blanco y demás, me recordaba mucho al demonio de la última tentación de Cristo. Perdón, no, no, sí, no, la pasión de Cristo, perdón, la pasión. Es que no la he visto. ¿No has visto la pasión de Cristo? No. Vale, bueno, como película está muy bien, está muy bien. Sí, sí, no, sí, sangrienta por lo que... Pero tú Ah, no, fíjate que la dejé ahí aparcada. Bah.
no hay que Ya quedarse la con, veré. no Y hay que todavía no quedarse, la he visto. no hay que quedarse con lo sangriento, ¿no? Ni siquiera hay que verla con, siquiera con ojos a nivel de religión, ¿no? Em, es también las alegorías, la época, el cómo está confeccionada la película, el tener el valor de hacerla en el idioma original, Sí, ¿vale? Solamente por eso ya te da un punto de vista distinto, ¿no? Es decir, es importante ver todo tipo de cine y eso está muy bien. Yo recuerdo haberla visto en el cine y es una experiencia impresionante, mucho mejor que después en casa no es lo mismo, ¿no? Es decir, la inmersión en la que te ves. Y sí, bueno, claro. Pues, hombre, en el cine siempre es mejor. sí, no siempre, no siempre, pero bueno, que sí me gusta cómo está planteado. Y bueno, aquí, a ver, cómo podríamos decirlo? Em, bueno, aquí lo que tiene es un enfoque que está contrastando aquí lo brutal entre lo sacro y lo extremo, ¿no? Aquí vemos el caos, vemos, bueno, ese coro que se escuchaba. em, no creo que sean de estos vídeos que intenten tampoco incomodar a la gente que lo esté viendo, sino simplemente está haciendo una representación Sí, un tipo ritual. ritual, sí, es como tú dices, una demonización, una corrupción de lo sagrado, eh, la dualidad entre la fe y lo blasfemo. También, por ejemplo, con este baile, que parece un baile ritual tipo ancestral, eh, desconocido para nosotros. Y bueno, pues supongo que juega con eso, con el caos, con la represión, con lo que tal vez lo que la religión intenta controlar y no puede. Así que ya sabemos que normalmente a lo largo de la historia lo que no se entiende da miedo y lo que da miedo se tacha de demoníaco Efectivamente. y pasamos a otra cosa, ¿no? Bueno, así que bueno, me parece, sí, más ritual que musical, ¿no? Es lo que veo Sí, yo de de momento. momento. De momento sí. Perfecto. Venga, pues vamos a continuar.
Bueno, toda parte de sintetizadores y saturándolo tanto y demás, eso, sobre todo si lo escuchas con auriculares, es una experiencia curiosa Sí, porque casi que te puede saturar y colapsar, ¿no? Un poquito el oído. Está curioso lo que el intento que han hecho con meter una guitarra española. Eso sí, sí, además me ha llamado la atención. Digo, uy, sí, aquí hay... lo que no me ha gustado es que el, el guitarrista que sea, yo creo que no está muy acostumbrado a tocar la guitarra española y al cambiar de un acorde a otro se escuchaba el arrastrar de la cuerda. ¿Sabes lo que te digo? eh, El sonido, a ver si lo puedo localizar, porque es cuando está ahí. El ñan, 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 el que va pasando de... es que Entonces, aunque sea guitarrista, tocar la guitarra española es sí, pero complicado. me refiero que es un pelín molesto. Es un pelín molesto. Si tú escuchas, me voy a poner en el extremo, ¿no? De la calidad. Escuchas a Paco de Lucía y no vas a escuchar eso, ¿vale? Es decir, porque el, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces por la tensión de intentar cambiar la mano rápido, ¿vale? Lo más fácil es seguir apretando y arrastras y te quedas con el siguiente acorde, ¿no? Que tal vez Ya. es soltar y ¡pum! Y atrapar de nuevo el acorde siguiente. Claro, ese arrastrar a mí me molesta. A mí. A lo mejor la gente ni se da cuenta. Pero a mí me molesta. Mira, ¿te das cuenta cómo va arrastrando de un acorde a otro? Eh, A mí eso me molesta. Pero bueno, me gusta el intento. Em, claro, a la hora de tocar. Yo le hubiera dado una vuelta de tuerca, incluso con la guitarra española. Aquí le hubiera puesto algo de tipo flamenco, ¿vale? Mientras ella cantaba lírico, es decir, para mezclar sí, sí. ritual con... Pones ahí a un tío Sí, ahí con un cajón, ahí efectivamente. tocando. Mm, me sigue sin quedar claro si es un demonio o es una demonización. Eh, después, hay conceptos que no termino de entender porque, por un lado, el tema ritual está clarísimo entre este hombre tocando aquí los bidones y el chamán, por decirlo de alguna manera, pero luego no entiendo el monje. Es decir, o me lo pones en plan yéndote para lo arcaico y el chamán, pero después de pronto el monje, digamos, por la iglesia eh, cristiana, porque eso es un monje de iglesia cristiana. No termino de entenderlo. Es decir, o es una cosa o es otra, o simplemente él quiere tratar de la dualidad de fe y de paganismo, de luz y oscuridad, de ángeles y demonios, tal vez, ¿no? ¿No? Puede ser. Prefiere una religión pagana, una religión, digamos, eh, ortodoxa en el sentido de cómo la concebimos hoy en día. Puede que sea eso, ¿vale? Pero de todas maneras, lo que tú dices, la producción está muy bien, se han tomado molestias en buscar la escenografía, Sí. maquillajes y demás. No sé yo cómo van a llevar esto a cabo en concierto. Supongo que, bueno, sí, se podrá llevar, como hoy en día, de todas maneras, hay grupos que traen parte de la canción en el backing track, está solucionado, vale. Claro. No he dicho nada. Bueno, está bien, ¿no? El concepto también de Sí, las a mí me ha bailarinas gustado, con sí, las sí. gasas. No, no, que está muy bien, digo, siempre hay detallitos. Bien, en general muy bien. Así que nada, creo que además Robert, vamos a volver a traer con Robert otra vez a Igor, así que tendremos oportunidad de verlo en diferentes facetas. Ajá. Así que, Robert Praetorius, gracias. A mí me ha gustado mucho, es interesante y sobre todo que te hace
Te pensar, hace ¿no? pensar, sí, sí. Efectivamente, y eso está muy bien. Eh, Como siempre, se agradece el like para apoyar al canal, suscribiros, la campanita. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, pues os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.